doctrinas cerradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Llegamos así a doctrinas cerradas y contaminadas. Y hoy tendremos una parada no muy extensa, pero sí una parada necesaria, porque de tanto en tanto surgen muchas doctrinas que están contaminando la fe, tergiversando las escrituras, las cuales es necesario aclararlas, es decir, poner obviamente una luz en ese mensaje y una claridad en esa palabra. Vamos a tener en este caso a Dante Gebel, lo teníamos desde hace varios días, pero quedó allí, tergiversando las escrituras, y a ver qué es lo que nos dice en esta ocasión. Cuando yo voy a la Biblia, yo descubro muchas cosas locas y descabelladas de gente que era loca. ¿Por qué? Porque tenía que seguir mandamientos locos de Dios. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, cuando uno va a la Biblia no encuentra cosas locas o descabelladas, sino que todo tiene un sentido en la Biblia. Hacer una locura es hacer algo que no tiene ningún sentido. Ahora, si yo te digo, toma este papelito y vos no sabes por qué es, y resulta que ese papelito es un código de acceso a una cuenta bancaria, eso no fue una cosa loca. Era algo incomprensible, no loco. Loco sería que te diga toma un chicle porque con esto te van a habilitar la transferencia de $4 millones. Y cuando llegues con el chicle, mascándolo y se lo des al cajero, va a decir usted está loco. Pero esto es un código que cuando vayas al banco a hacer una transferencia te pueden llegar a pedir ese mismo código de seguridad que vos al tomarlo inicialmente no sabías. Una cosa es que Dios mande a hacer cuestiones que tengan un sentido que aún el hombre no los entiende, pero otra cosa es hacer cosas locas o descabelladas, como dice Dante Gebel. Vamos a ver a qué se refiere. Yo descubro muchas cosas locas y descabelladas de gente que era loca. ¿Por qué? Porque tenía... De gente que era loca. Yo no conozco en la Biblia gente que era loca. Digamos, los locos que escuché en la Escritura, en la mayoría estaban endemoniados. O, por ejemplo, hay un loco que me acuerdo en este momento de la Biblia, que es Nabucodonosor, que en ningún momento fue puesto como un gran ejemplo, ni Dios le mandó a nadie que se transforme en Nabucodonosor. Comía pasto como un buey porque había perdido la cordura, pero no es que Dios mandó a que los creyentes tengamos ese tipo de locura. Voy a la Biblia, yo descubro muchas cosas locas y descabelladas de gente que era loca. ¿Por qué? Porque tenía que seguir mandamientos locos de Dios. Es una forma muy rara de llamar a Dios, ¿no? Mandamientos locos. La verdad que yo nunca escuché ningún predicador que diga que la Biblia tiene mandamientos locos. Que uno diga hay mandamientos que son incomprensibles para el hombre, que son un misterio, que tienen una simbología que no las comprendo, es una cosa. Pero yo no puedo llamar loco a todo lo que no entiendo. Imagínense, alguien me pregunta, ¿cómo funciona tu teléfono? Un sistema operativo. ¿Y qué es un sistema operativo? No sé, es una cosa loca esto. Es una cosa de locos. Es una pantalla que se enciende, que emite luz como si fuese un pequeño sol, y a su vez pasan ciertas películas como si fuesen una realidad. Es una cosa loca. Entonces, si vos llegás a escuchar a alguien así, te dicen, escuchame, una cosa es que no entiendas la tecnología, y otra cosa es que le llames al teléfono que está loco. El loco sos vos, porque el teléfono tiene una lógica. Que la lógica sea incomprensible para personas que no estudiamos electrónica, pero para personas que sabemos de informática, o que sabemos también algo de electrónica, entendemos que no es locura, es algo lógico. Es algo lógico, le das unas órdenes y el teléfono te responde la petición de las órdenes que le das. Entonces, sería desquiciado llamar cosas locas a un lavarropa. No sé, meto la ropa sucia y una cosa de loco, sale limpia, una cosa loca.
La gente va a decir, pero este es un ignorante, un burro, es una persona que nos está subestimando. No es nada loco, señor. Usted pone el jabón en un compartimiento, sale el agua, se mezcla con el jabón, se activa la función de moverse las paletitas, después el drenado del agua. No hay nada loco aquí, ¿eh? Todo es lógica, todo. Entonces, si yo no puedo llamar un lavarropas, por más que no sepa el funcionamiento, hay algunos que funcionan con más electrónica u otros con menos, no puedo llamar menos locos a los mandamientos de Dios. Esto es un insulto a Dios. Mandamientos locos. Y Dios le dice a Ezequiel, vamos a escuchar un loca poco y más. descabelladas, de gente que era loca. ¿Por qué? Porque tenía que seguir mandamientos locos de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, por ejemplo, que cocine comidas con estiércol durante 390 días. Está en Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Bueno, otro error de Dante Gebel. Dios nunca le dice que cocine comida con estiércol. Nunca Dios mandó a Ezequiel a cocinar comida con estiércol. Dios le manda a Ezequiel a cocinar comida cocinada sobre, o usando el estiércol como un combustible. Nunca le manda a Dios a cocinar comida con estiércol. Esto es así. Esto está en Ezequiel 4:12. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de excremento humano. Es decir, lo va a cocinar al fuego del excremento humano. No es que va a comer con excremento. Y esto tenía un simbolismo. Esto era un simbolismo. Dice luego, me dijo, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén y comerán pan por peso con angustia. Esto era el simbolismo de lo que ocurría en una guerra. Eso era algo normal. Llegaban a comer ellos excrementos de paloma. Se vendía en tiempos de asedio, se vendía hasta el excremento de paloma. Entonces, Dios le manda a Ezequiel que cocine al fuego del excremento, pero no le dice que coma comida con excremento. Y tampoco era un mandamiento loco, porque tenía un significado de que se avecinaba una etapa de guerra y de gran hambruna, en el cual dice en el verso, por ejemplo, Señor Jehová, he aquí mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Esto hay lugares donde se usa actualmente estiércol de bueyes. Finalmente lo que termina haciendo es cocinando con el fuego de estiércol de bueyes. Ni siquiera termina usando el excremento humano. Entonces, lo que dice Dante Gebel es una total tergiversación de una historia y una manipulación para justificar lo que él denomina mandamientos locos de la Biblia con gente loca de la Biblia. Ezequiel, por ejemplo, que cocine comidas con estiércol durante 390 días. Está en Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Fíjense si eso no es, alguien loco lo tiene que hacer. Yo sé que tu esposa ha cocinado cosas raras, pero cocinar con estiércol 390 días. Bueno, y sigue insistiendo en lo mismo. Nunca termina cocinando, nunca le da a Dios el mandamiento de que coma con estiércol. Y además, donde termina Dios habilitándolo no es en Ezequiel 4:12, sino que en Ezequiel 4:15, porque él le dice, Señor, ten en cuenta tal cosa, verso 14, verso 15, me respondió, te permito usar estiércol de buey en lugar de excremento humano para cocer, para cocinar, no es para meterlo adentro. Capítulo 4, versículo 12. Fíjense si eso no es, alguien loco lo tiene que hacer. Yo sé que tu esposa ha cocinado cosas raras, pero cocinar con estiércol 390 días. O sea, la Biblia está llena de situaciones donde hay variedad, donde Dios continuamente está cambiando. Bueno, él quiere decir todo esto porque quiere justificar una aparente postura de él. Que Dios hace cosas locas, donde Dios dice, donde hay una variedad, dice, de Dios.
en que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Pero esto es verdad. La Biblia dice, por esto dice Dios, casa de Israel, yo no cambio. No cambio. Entonces, ¿cómo se explica? Dios dice, yo no cambio, dice Dios. Ahora, Él quiere justificar que Dios cambia de alguna manera y se mueve como en una random, digamos, como aleatoriamente, como para un lugar y para otro. Alguien loco lo tiene que hacer. Yo sé que tu esposa ha cocinado cosas raras, pero cocinar con estiércol 390 días. O sea, la Biblia está llena de situaciones donde hay variedad, donde Dios continuamente está cambiando. Creo que hemos perdido la esencia de lo que es Jesús. Bueno, Jesús era extravagante. Dice que Dios va cambiando, pero dice que Dios no cambia, dice la Escritura. La Escritura nos dice que Él no cambia. No cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Alguno dirá, pero a veces parece como que Dios cambia. A veces parece, pero Dios nunca cambió. Vos comenzás a leer Génesis y Dios guarda la coherencia con su plan hasta Apocalipsis. Lo de Cristo ya era parte del plan, está reflejado en las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. No es que Dios va improvisando, dice, no, ahora se cayó en pecado Adán, ¿qué hacemos? Qué pena. Y bueno, ¿quién tenemos para mandar a la tierra? No, no es así, amigos. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si Dios no cambia, ¿cómo Dante Gebel dice que Dios cambia? Dios, dice la Biblia, no cambia. No cambia. Es así. A veces podríamos interpretar en ciertos textos que parecería que como que Dios cambiase. Pero si vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta, porque yo el Señor no cambio, Malaquías 3:6. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no cambio, dice Dios. Hay una coherencia en Dios que se puede estudiar. El plan de Dios de que Cristo muera por el pecado antes de la fundación del mundo, cuando el hombre cae, ya era sabido que el hombre iba a caer. Cuando Dios le habla a Abraham, no es que Dios cambió y después Abraham era de la fe y luego aparece la ley, no. Era sombra de lo que iba a venir. La ley termina siendo una figura de lo que el hombre necesitaba para llegar a la eternidad. El tabernáculo es figura del templo del cielo, etcétera, etcétera. Pero aquí, bueno, Dante Gebel quiere pintar a un Dios que cambia, un Dios que también se mueve así, como aleatoriamente, como gente loca, mandamientos locos. Dios un día dice blanco, otro día negro. Bueno, sería imposible conocer a alguien en esas características. 390 días. O sea, la Biblia está llena de situaciones donde hay variedad, donde Dios continuamente está cambiando. Creo que hemos perdido la esencia de lo que es Jesús. Jesús era extravagante, defendía a las adúlteras, sanaba. Bueno, dice que Jesús era extravagante. Jesús no era ningún extravagante de nada. La misericordia ya es algo que Dios lo habían enseñado antes. Quizá lo que Dante Gebel debería decir es, los religiosos se habían alejado tanto de la palabra de Dios, tanto se habían alejado, que las cuestiones normales le parecían raras. Por ejemplo, uno dice, ¿dónde vimos la misericordia de Dios? Pero no la misericordia de Dios. Por ejemplo, cuando Dios se detiene en la era de Arauna Jebuseo, David comete pecado y dice la Escritura que entonces el Señor se detiene de hacer daño porque realmente estaba, dice el ángel, con la espada desenvainada para hacer destrucción. Y dice entonces que Dios ahora se arrepiente y tiene misericordia. Entonces, en ninguna manera, y David dice 1 Crónicas 21:16, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron y comenzaron a pedir a Dios, y Dios tuvo misericordia. Entonces, la misericordia de Dios se mostró constantemente. A ver,
Cuando vamos a la vida de José y José perdona la vida de sus hermanos que lo habían vendido a Egipto, José muestra misericordia con los hermanos, al punto que los hermanos no podían creer y decían, claro, nos tenés misericordia, pero cuando nuestro padre se muera, entonces nos vas a matar a todos. Y José les dijo, no, miren, yo no les voy a hacer daño, no los voy a matar, yo ya me olvidé de esta situación, yo ya los perdoné, ya están perdonados. Entonces, la misericordia de Dios ya estaba constantemente mostrándose en el Antiguo Testamento. Jesús no era que hacía cosas locas o fuera de serie o cosas extravagantes. Lo que Jesús estaba haciendo era el reflejo de la palabra de Dios, nada más que un conocimiento más profundo que ellos no lo tenían. Vamos a escuchar algo más. También creo que hemos perdido la esencia de lo que es Jesús. Jesús era extravagante, defendía a las adúlteras, sanaba en el día de reposo, tocaba a los leprosos, lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas del templo. Bueno, todo esto de los extravagantes, yo creo que el término extravagante no califica para Cristo. Jesús era la fiel expresión del carácter de Dios, eso es lo mejor decir. Porque Jesús tuvo misericordia y la Biblia nos muestra cómo Dios iba mostrando su misericordia en diferentes momentos. Dice la Escritura que el Señor se acercaba y tocaba a los enfermos, y ya hemos visto personas que habían sido sanadas de enfermedades. Elías, Eliseo, habían sanado personas que tenían graves enfermedades. Entonces, en lugar de decir que Jesús era el fiel reflejo o la máxima expresión de la palabra, de lo que era un hombre de Dios, un siervo, un profeta, otorgarle la palabra extravagante. Extravagante es el que vos le invitás a tu cumpleaños y te aparece con un gorro con plumas y con lentejuelas, que vos decís, wow, pará, era un cumpleaños, pero no me puedo vestir así. No, sí, vestite como vos quieras. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, es un poco extravagante, nada más, pero es tu vida. Pero a Jesús no puedes decir que es extravagante. Jesús era la máxima expresión de la palabra, de hecho el verbo hecho carne. En él se unían todas las características de un hombre que sanaba, de un hombre que tenía amor, que tenía misericordia, de un hombre que se acercaba a los enfermos y tocaba a los enfermos. Pero no, el término extravagante es un término que no corresponde a Jesús. De reposo, tocaba a los leprosos, lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas del templo, hablaba con los samaritanos. Bueno, dar la vuelta, yo puedo ir por cada párrafo, pero sería muy extenso. Jesús es extravagante porque tuvo celos por las cosas de Dios. Bueno, ¿no se acuerdan cuando Elías mató a los 400 profetas Baales? Pongámoslos en perspectiva. Matar a 400 profetas por celo de Dios, o dar vuelta a la mesa de los cambistas y echarlos porque estaban haciendo un comercio, ¿cuál sería, entre comillas, su supuesto extravagancia? Lo que él llama extravagante en este caso es celo por Dios, lo mismo que hizo Jehú cuando encerró a todos los profetas de los Baales y les pasó espada a todos. Es decir, eso era celo de Dios, no era extravagancia. Elías mató a los 400 profetas por celo de Dios. El celo por tu casa me consume, dice la Escritura. Eso no es extravagancia. Perdido la esencia de lo que es Jesús. Jesús era extravagante. Yo creo que lo que quiere hacer Dante Gebel es decir, ¿no ven? Jesús era loco, no hay punto fijo, vos podés hacer una cosa, otra, nadie te puede decir nada, y así somos nosotros. Podemos hacer lo que se nos dé la gana, total, Jesús lo hizo lo que se le dio la gana. En absoluto Jesús hizo lo que se le dio la gana. Jesús cumplió la palabra. Jesús vino a transitar lo que era la vida de un profeta, lo que era la vida de un siervo, lo que era la vida de un hombre sacrificado por el pueblo, lo que era un hombre en santidad, lo que fue la vida de José, lo que fue la vida de Abel, lo que fue la vida de Abraham, Noé, etcétera, etcétera. Hay figuras de Cristo por todo el Antiguo Testamento, pero en ninguna manera extravagancia o algo por el estilo. Dios continuamente está cambiando. Creo que hemos perdido la esencia de lo que es Jesús. Jesús era extravagante, defendía a las adúlteras, sanaba en el día de reposo, tocaba a los leprosos, lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas del templo, hablaba con los samaritanos, tenía...
O lavar los pies de los discípulos es lo que el hermano de José, o sea, José hizo con sus hermanos, por ejemplo, porque les perdona la vida y los ayudó a salir de la adversidad y los puso a vivir en Gosén. Y hasta con recaudadores de impuestos. Se la pasaba ofendiendo a los fariseos. Un tipo que ofendía todo el tiempo a los fariseos. Bueno, hacer una reducción tan burda de Cristo, un tipo, primero llamarle un tipo a Jesús, bueno, es algo muy fuerte. En cuanto a chocante, quizás, es algo muy chocante. Un tipo a Jesús, llamarlo un tipo. Y que Jesús vino a ofender a los fariseos. No, el Señor confrontaba, porque ellos se habían alejado de la palabra. Es lo que hoy a Dante Gebel y a otros no les gusta, que los confronten. No era un tipo que los hacía enojar. Nadie se para frente a otro para hacerlo enojar. Jesús los confrontaba defendiendo la sana doctrina. A los leprosos, lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas del templo, hablaba con los samaritanos, tenía fiestas con recaudadores de impuestos. Tenía fiestas. Bueno, primero Jesús no era fiestero, como dicen algunos. Jesús iba a esos lugares, pero les predicaba. Jesús no era que andaba buscando una fiesta. No era fiestero, como decían algunos, que Jesús era fiestero. Se la pasaba ofendiendo a los fariseos. Un tipo que ofendía todo el tiempo a los fariseos. Imagínense si Jesús va a venir a la tierra para ofender al fariseo. Jesús ofendía al fariseo, Jesús ofendía al político, Jesús ofendía al hipócrita, Jesús ofendía al falso profeta, Jesús ofendía a los escribas, a los saduceos, a los doctores de la ley, a todos aquellos que estaban alejados de la sana doctrina. Sin embargo, Nicodemo era una persona importante y no se sintió ofendido. José de Arimatea también era una persona importante y tampoco se sintió ofendida. Entonces ofendía a los que estaban en falsa doctrina, pero él no predicaba para ofender a alguien. Predicaba la verdadera doctrina y los demás se sintieron ofendidos. Distinta es la historia de la que quiere contar Dante Gebel. Recaudadores de impuestos. Se la pasaba ofendiendo a los fariseos. Un tipo que ofendía todo el tiempo a los fariseos. A propósito. Entonces yo digo... A propósito. No. A mí me da pena que la gente escuche estas cosas. Porque imagínense si Jesús dice, hoy voy a salir a ofender a los fariseos a propósito. No. ¿Quiénes eran los fariseos a la par de Cristo? De todo lo que él sabía. Su enseñanza les era una ofensa, nada más. Y tampoco el Señor lo hacía a propósito. Vengan aquí, vengan, siéntense aquí. ¿Dónde estamos? ¿En el monte de las bienaventuranzas? No. Vamos cerca del templo para que pasen los fariseos y a propósito se la pegamos en la cara y que se enojen. No, esto es una locura. La tergiversación de la palabra. Tipo que ofendía todo el tiempo a los fariseos. A propósito. Entonces yo digo, cuando vimos a Jesús, no, es fascinante. Esa fue mi vida siempre. Decir, Señor, ¿qué me dijiste? Bueno, él dice que eso es fascinante y que esa fue su vida siempre. Es decir, él quiere pintar a un Jesús según lo que él cree que es hoy. Que es loco, que no se sujeta a nada, que no hay punto fijo, que todo es relativo, Dios dice una cosa, mañana dice otra, hace tal cosa para ofender a los demás, hace cosas que a otros le parecen pecado, pero que bueno, que a él no, porque Dios le dijo que no, que puede, bueno, contar chistes verdes, burlarse de la creación, cosificar a la mujer, bueno, etc. Yo más lo veo como un justificativo para hablar lo que él habla, ¿no? Bueno, hasta aquí espero que vayan aprendiendo a discernir estas falsas enseñanzas y tengamos un respeto a Dios, siempre a Jesús, la figura de Cristo. Decir que Jesús planeaba en ver cómo ofendía a los fariseos, realmente Dios es amor. Dios no se levanta una mañana y dice, hoy vamos a enseñar tal cosa y vamos cerca de la plaza donde están los fariseos porque ahí se la vamos a ofender. Sería motivado por el mal y Dios no puede ser tentado por el mal. Hasta aquí entonces doctrinas erradas y contaminadas del día de hoy. Nos vamos. Victoria González dice, está genial, bueno, opinabas acerca de una noticia.
Miriam dice, bendiciones hermanos, nos saludamos desde Puerto Madryn, provincia de Chubut, felices porque volvemos a congregarnos. Eduardo dice, bendiciones familia Cortés, nuevamente arriba del trendy, más conocido por los falsos profetas como la arrolladora de falsas doctrinas y herejías. Marina dice, bendiciones. Amelia dice, Dios los bendiga mucho, hermanos, sigan así trayendo bendiciones a todos los hogares que escuchan la radio. Marcela dice, hola pastor y familia, los escucho desde José Se Pasa a través de la 87.7, la verdad una gran bendición, casi caigo pero por el poder de